los Viernes Científicos, a la edición número 92 de los Viernes Científicos, y en esta ocasión pues nos acompaña el catedrático de Análisis Matemático de la Universidad de Sevilla, Renato Álvarez Nodarse, y nos va a hablar sobre las matemáticas y el COVID. Bueno, eso es un tema bastante actual, ya desde otro punto de vista en los Viernes Científicos anteriores pues también nos hablaron desde un punto de vista más biotecnólogo, pues ahora lo vamos a ver desde un punto de vista más matemático. Voy a presentar a Renato, compañero también desde hace más de 25 años. Y bueno, como ya he dicho, es catedrático de análisis matemático en la Universidad de Sevilla, se licenció en física en la Universidad de Lomonosov en Moscú, donde también hizo un máster en física, y luego se doctoró en matemática en la Universidad Carlos III. Entonces podemos decir que es un físico matemático y bueno, su trayectoria en investigación es muy amplia. Tiene más de 60 publicaciones en revistas del JCR, del Journal Citation Reports. Además ha hecho pues, diversas estancias de investigación, de diversa duración, de larga duración, de poca duración, de corta duración, perdón, en distintos países de Europa y también nacionales. Es referee de muchas revistas, también del JCR, y también es recensor de la American Mathematical Society, de la MS, y del Central Blood for Mathematics, que es la base de datos de la European Mathematical Society también. Bueno, en los últimos tiempos, pues también, aparte de ha compaginado pues, su tarea de investigación con la divulgación matemática que se hace a través del blog del IMUS, del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Y bueno, esta breve presentación, que podría ser bastante más larga dada el currículum de Renato, pues la quiero dejar aquí para que podamos oír la conferencia de Renato, que seguro que es muy, muy interesante. Bueno, Renato, pues como siempre, bienvenido a la Universidad de Almería. Es tu segunda vez en un Viernes Científico, en estas 92 ediciones que hemos hecho, y nada, pues cuando quieras puedes empezar con tu presentación. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, muchas gracias a Juanjo por la presentación. Afortunadamente no te has pasado demasiado. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Entonces, por supuesto que lo que necesito es que me confirméis que la veis y ya poder empezar, ¿vale? Deberíais ver mi primera transparencia, ¿no? Sí, sí, se ve perfectamente. Sí, Bueno, sí. pues entonces muchas gracias. Vamos, entonces sí ya puedo empezar. Primero, pues gracias por la presentación. Por supuesto que gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente quiero hablar un poquito de matemáticas y COVID a insistencia de Juanjo, pero me gustaría empezar, bueno, pues explicando la motivación, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a esto? No cómo llegamos a la COVID, sino cómo llegamos a nosotros, pues un poco a ver cosillas relacionadas con la COVID y las matemáticas. En realidad todo empezó, como bien sabéis, a principios del 2020, que digamos, en la escena sanitaria internacional entró a jugar un papel un nuevo patógeno, el SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19 y que, en fin, ha tenido ya un añito de andadura. El 11 de marzo la OMS lo declaró pandemia internacional, el 14 de marzo el gobierno de España decreta el estado de alarma, tuvimos el confinamiento muy estricto que todos, sin ninguna duda, recordáis. Y desde el blog de Limus, que desde hace un tiempo está funcionando, intentando, pues, digamos, llevar las matemáticas a un digamos, no solo a los matemáticos, sino a toda la sociedad, por llamarlo a un espectro más amplio, pues tuvo la iniciativa, su director en particular, Antonio Durán, de pues, abrir una sección especial de COVID-19.
¿vale? Entonces, pues bueno, la idea era, como bien se dice en su declaración de principios, que se iba a iniciar una sesión tratando de arrojar algo de luz y perspectiva, ¿no? Y a ver si las matemáticas pues podían aportar alguna cosa de algún tipo. Y bueno, la curiosidad mató al gato, ¿eh? O más bien a tres gatos, porque con un colega y amigo, Paco Esteban de Jaén, y con Niurka Rodríguez de la Universidad de Sevilla, pues empezamos a preguntarnos cosas, discutir entre ellos. Paco Esteban es biólogo de profesión y matemático de corazón. Niurka es física y matemática como yo, con lo cual pues empezamos a preguntarnos cosas, ¿vale? Entonces, lo primero que uno suele hacer es dar un plan de la charla. Entonces yo lo primero que voy a hacer es, voy a decir de qué no va la charla, ¿vale? La charla es, no vamos a especular ni vamos a acabar con la COVID, para desgracia nuestra y pues disfrute del virus. Es decir, lo que voy a contaros simplemente son una serie de cosillas que hemos hecho. Por ejemplo, desde el principio, a mí particularmente, que no soy ni biólogo ni médico, me ha llamado mucho la atención, pues, todo lo que se habló del principio de que había que lavarse las manos, no te puedes tocar la cara, tienes que mantener una distancia de seguridad, en fin. Para mucha gente, incluso lo de ponte la mascarilla, pues es una cuestión de libertades y ha habido muchos bulos y muchas historias al respecto y no, hay una razón muy simple que os voy a contar, que las matemáticas pues perfectamente nos explican por qué ese tipo de cosas no son caprichos de las autoridades, sino que son realmente muy importantes, ¿vale? Y por otra parte también pues voy a mostrar pues algunos problemas que podemos resolver con las matemáticas. Problemas realmente importantes desde mi punto de vista y relevantes, no solo en este caso de esta epidemia, sino en general, ¿vale? Y por último, pues también hablaré un poco de cómo interpretar los datos que nos dan, porque el bombardeo de datos es tremendo a lo largo del último año y de hecho en algunos casos uno termina harto de ello, ¿vale? Lo voy a contar esencialmente de forma cronológica, porque así fue como nos fuimos preguntando cosas y fuimos, digamos, intentando resolver para nosotros mismos esas preguntas, pues nada, decidimos ir publicándolo en el blog de Litmus en general y bueno, contárselo a toda la gente que conocemos y de hecho muchas personas muchas veces me preguntan en el barrio donde vivo porque saben que más o menos sigo esta historia, ¿vale? Así que vamos a empezar. Voy a empezar simplemente como empezamos al principio. Eso fue por a finales de marzo. A finales de marzo pues salió un primer artículo donde se hablaba cuánto puede durar el coronavirus, o sea, fuera de nuestro organismo, ¿vale? Entonces, el 17 de marzo se publica un artículo en una prestigiosa revista de medicina inglesa, The New England Journal of Medicine, que habla de la estabilidad del coronavirus en gotitas en suspensión, o sea, en el aire, como en algunas en superficie, ¿vale? Entonces ahí pues se estimaba el tiempo de vida y esa fue mi primera historia, porque, por ejemplo, yo tengo cómo uno estima el tiempo de vida de un virus. El tiempo de vida de un virus en realidad ya es complicado porque a los biólogos los virus no son animales, o sea, no son seres vivos, con lo cual el tiempo de vida, más bien lo que habría que pensar era en el tiempo en que sigue activo el virus, ¿vale? Dado que es imposible contar los virus y que estén activos, o sea, hay un método indirecto que se conoce como el título TCID50, que en general lo que permite es conocer la capacidad de infección del virus y que es lo que realmente nos interesa, ¿vale? Entonces la idea es estudiar la evolución en el tiempo de ese título, ¿vale? Y eso nos da una idea de cuándo está, cuánto tiempo se mantiene activo el virus fuera de nuestro organismo y esto es muy importante a la hora de tener, digamos, cuidado con lo que hacemos. Este método a mí me resultó muy ingenioso, me lo explicó muy bien mi colega Paco Esteban, precisamente, y lo que vamos a suponer para meter las matemáticas un poco en el juego es algo que es totalmente obvio, y es que ese título, o sea, ese es un número que se mide, pues es obviamente proporcional al número de partículas virales que tengamos en la muestra, ¿vale?
Y lo segundo es, vamos a asumir que si tenemos una población, pues lo que vamos a hacer es directamente utilizar un modelo de población. Y el más sencillo de todos es el modelo malthusiano, que lo que dice es que la velocidad de crecimiento es proporcional al número de individuos. Bueno, si hacemos eso, lo que tenemos es una ecuación diferencial, esta que veis por aquí, ¿vale? Donde A es la tasa de crecimiento. La solución es una exponencial, ¿vale? Pero a la hora de tratar la historia, esto es mucho más complicado lidiar con exponenciales, ¿eh? Que con rectas. Entonces lo que vamos a hacer es escribir esta ecuación tomando logaritmos y lo que nos queda es una recta. O sea, si esto lo llamamos y, ¿vale? Aquí tenemos i sub 0 y aquí tenemos at. O sea, es una recta que tiene pendiente a. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es lo que hicimos? Si la población es exponencial, pues como hemos supuesto que el título TCID 50 es proporcional a P, pues entonces pues esto también va a ser exponencial. Así que vamos a estudiarlo. Afortunadamente, en el artículo se muestra una serie de gráficas ¿eh? Eh, para algunos de los materiales más usuales, en particular, pues acero, plástico, cartón, ¿vale? Pero como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Estos puntitos rojos son los datos extraídos del artículo. Aquí en el eje de las X están las horas, ¿vale? Y aquí en el eje de las Y está, digamos, se ha puesto el logaritmo de P, pues es el logaritmo del TCI, por supuesto. ¿Vale? Y entonces aquí la imagen se ve más con mis palabras, pues se parece a una recta. Hay que tener un poco de imaginación en esta sobre todo y en esta, porque fijaos lo que pasa por aquí, pero estas dos pues se pueden digamos, aproximar razonablemente bien los puntos con la recta. De hecho, si lo hacéis, vais a ver que podéis calcular la pendiente y aquí tenéis pues, el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, mientras más cercano a 1, mejor es. Eso significa que efectivamente una recta se parece bastante o sea, digamos, a los puntos. Más o menos se puede describir razonablemente. En particular, en el acero y en el plástico es bastante bueno. ¿Vale? Estos dos son peores, como os dije, los datos eran relativamente pocos y bueno. Aquí simplemente para que veáis otra vez, si las pintáis rescalándolo todo a cero, pues se ve que el coronavirus, pues digamos, pierde la actividad muy rápidamente en el cobre, sin embargo en estos tres tarda mucho más, en particular en el plástico es donde más tarda. ¿Vale? Bueno. ¿Cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, para eso lo que se suele medir es la vida media. La vida media se define como el tiempo que tarda una población en disminuir a la mitad. ¿Vale? Entonces, una pequeña cuenta, pues lo que nos dice es que simplemente lo único que tenemos que hacer es, si tenemos la pendiente, pues calcular esta cuenta que está aquí. La pendiente era negativa, así que por eso el menos A. Y lo que vemos es lo siguiente, pues usando esa cuenta tenemos digamos, la vida media en horas del coronavirus sobre distintas superficies. Para que visualmente se vea mucho mejor, por ejemplo, si pensamos en el tiempo t igual a 0, ¿vale? Tenemos todas las muestras, imaginad que tenemos 10 virus en cada una, pues pasado 20 horas, lo que descubrimos es que en el plástico nos queda la mitad, justamente la medida media, pues en el cartón nos quedan, digamos, 4, o sea, serán de 10, me quedan 4, en el acero me quedan 3 y aquí, bueno, 1, he puesto 1, en realidad ni siquiera 1. Es decir, que en esta superficie, especialmente en estas dos, o sea, el acero y el plástico, pues el coronavirus aguanta mucho más. Así que ya tiene sentido eso. Oye, lávate las manos porque si tocas sitios donde haya estado saliva o estornudos o lo que fuese, gotitas con coronavirus y te las metes en la nariz o en la boca, van directamente y entran, o sea, el coronavirus se sabe que una de las formas de infección es mediante las mucosas de la cara, entonces pues lávate las manos y no te toques la cara, o sea. ¿Hasta dónde llega un virus al estornudar? Bueno, lo anterior nos llevó a lo siguiente. Claro, si estamos en un supermercado y estornudas y no tienes mascarilla, como al principio no había mascarilla, no sé si os acordáis, pues la cuestión es hasta dónde pueden llegar las partículas virales, ¿vale? Bueno, pues cuando tenemos enfermedades respiratorias, todo el mundo tose y estornuda normalmente. ¿Hasta dónde llegan esas gotitas? Bueno, esas gotitas, que se suelen denominar en la jerga médica gotitas de Fluguet, son portadores de un montón de agentes patógenos.
¿vale? O sea, así es como se transmiten un montón de enfermedades víricas, como por ejemplo gripe, tuberculosis, un montón de cosas, ¿vale? Eh, en- Entre ellas, pues si tenemos en cuenta, como vimos antes, que puedes sobrevivir en superficies, incluso en el aire, de lo cual hablaré luego, o sea, en los aerosoles, pues entonces es bueno saber qué distancia más o menos debemos mantener, ¿vale? Ahora bien, a la hora de estudiar esto hay que tener en cuenta que cuando tosemos o respiramos en general, pues se generan un montón de tipos de gotas. Por ejemplo, si el diámetro de las gotas son menores que 5 micrómetros, que son esencialmente respirar, esos son aerosoles. O sea, son aerosoles que son los que están en todos sitios ahora. ¿Vale? Tan pronto respiramos, charlamos, o sea, solo el hecho de respirar nos genera delante nuestra pues un montón de gotitas de saliva que son muy pequeñas. ¿Vale? Si tengo gotitas respiratorias del orden de 5, a partir de 5 micrómetros, se habla de gotitas, ¿vale? Las gotitas de Fluvier. Y ya tenemos filamentos que son cúmulos de gotas. Eso solo ya esto sería estornudar, ¿vale? Bueno, resulta que hay una ingente cantidad de bibliografía sobre este tema, pero es impresionante lo que hay, mucho más de lo que uno se puede imaginar, ¿vale? Eh, a modo de ejemplo, encontramos uno relativamente reciente que lo publicado en 2016 de un equipo del MIT liderado por la matemática Lidia Bouro, Bourouiba, ¿vale? Tiene unas fotos, en fin, que se ven aquí, parecen un poco guarras, pero si os miráis los vídeos son, vamos, no lo aconsejo para después de comer. Pero tiene un estudio pormenorizado de cómo, cómo es un estornudo, ¿vale? Cómo es un estornudo. Aquí tenéis, vamos, tiene la página web, es impresionante, ¿vale? Si quiero considerar el movimiento del conjunto de la gota de Fluvier, esto es complejísimo, ¿vale? Esto estamos hablando de mecánica de fluidos, pero mecánica de fluidos altamente no trivial. Ecuaciones diferenciales no lineales, bueno, sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales y demás. Así que nosotros no queríamos llegar a tanto, simplemente lo que queríamos ver es algo sencillo que se pudiera explicar prácticamente a cualquier persona, incluso a un chico hasta de sexto de primaria, si es un pelín listo, ¿vale? Pero incluso a nivel de instituto sin ningún problema, ¿vale? ¿Y cómo es? Pues simplemente considerar que las gotitas son bolitas que caen. O sea, si son bolitas que caen, ¿vale? Pues estudiamos la caída. Por supuesto que son gotitas muy pequeñas y como son muy pequeñas, no se puede despreciar la resistencia del aire, ¿vale? Y por lo tanto, hay que considerar que cae en un fluido viscoso, ¿vale? Entonces, pues lo que tenemos es pues una gotita que cae, las fuerzas que actúan sobre él, pues son las fuerzas de rozamiento que va contra el movimiento, tienes eh, dos componentes, la fuerza de gravedad y bueno, la velocidad con que salen. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es modelarlo utilizando la ley de Stokes, que lo que me dice es que la fuerza de rozamiento es proporcional al diámetro y a la velocidad de la gota. Bueno, si hacemos eso, lo que nos quedan son unas ecuaciones, que son estas dos que están aquí, que son ecuaciones muy simples de resolver, ¿vale? De hecho, dependen de un parámetro alfa, que tiene que ver con la viscosidad, mientras más viscoso sea el fluido, en el caso nuestro es el aire, ¿vale? La densidad de la gota y el diámetro de la gota. Nosotros lo que vamos a suponer es eh, que la gota no cambia la forma. Eso no es totalmente cierto, porque de hecho hay un montón de estudios sobre cómo se evapora una gota cuando tosemos o estornudamos, cuando va cayendo, pues evapora. Es simplemente para tener una idea, ¿vale? Bueno, las soluciones se pueden sacar analíticamente, en este caso, pues se resuelven y ya está. ¿Vale? El problema es que yo puedo asumir que somos un pelín altos y decir que, bueno, que la altura es 2 metros, por no quedarme corto, pero a la hora de la verdad tenemos que decidir cuál es D y cuál es V sub 0. O sea, con qué velocidad estornudamos, salen las gotas de nuestra boca, por ejemplo, y qué tamaño tienen. Bueno, otra vez, pues nos vamos a la bibliografía y hay muchos estudios sobre ello. De hecho, también lo tiene en el artículo que mencioné del equipo de Boroyova, ¿vale?
Pero resulta que también años antes habían publicado un estudio muy pormenorizado con unos pocos de personas, un experimento que determinaba el tamaño o la distribución en tamaños de las gotas al estornudar, al toser, ¿vale? Entonces descubrieron, por ejemplo, Han Wen y Juan, que esencialmente la mayor cantidad de gotas están en torno a los 160 micrómetros, que están por aquí, y en torno al milímetro, ¿vale? El milímetro que está por aquí, ¿vale? Esto más o menos, o sea, los 160 también lo consideran los del MIT, pero ellos hacen otro estudio, y lo que sí tienen, gracias a las películas que hacen con alta velocidad, es que la velocidad de salida es de unos 14 metros por segundo. Esos son 50 kilómetros por hora, para los que tienen coche, ¿vale? Bueno, pues de esto, por ejemplo, no es ninguna broma, porque buscando y encontrando, pues habían blogs médicos que directamente afirmaban que cuando uno tose, las gotas pueden salir a 250 kilómetros por hora, que a mí personalmente me parece una pasada. Pues no, o sea, esta gente lo estudió muy en serio, con los vídeos y demás, y esta es la velocidad. Así que vamos a usar estos datos. ¿Y qué es lo que vemos? Pues la trayectoria de las gotas. Por ejemplo, si consideramos el caso, como he dicho, una trayectoria de 160 micrómetros en azul, pues prácticamente cae a 1 metro, ¿vale? De 1 milímetro, fijaos que cae hasta los 8 metros, ¿eh? O sea que los 8 metros ya son muchos metros. Y en rojo simplemente es la caída libre, o sea, si no hubiera aire, ¿de acuerdo? Es decir, que tenéis un trozo bastante grande, ¿eh? Por supuesto que este modelo es muy simple. Otra cosa que hay que tener en cuenta es cuánto tiempo tardan en caer. Fijaos que esta que cae muy cerca, ¿vale? Tarda en caer casi 3 segundos y bueno, esta tarda muchísimo menos. Si somos rigurosos, esto no, o sea, este modelo que os he enseñado no funciona bien. De hecho, es falso. Eh, ¿Por qué? Porque en dinámica de fluido hay que tener mucho cuidado a la hora de decidir cuál es la fuerza, digamos, de resistencia del fluido. Eso depende del número de Reynolds y resulta ser que en las condiciones de nuestra gotita, pues el número de Reynolds es tal que la aproximación de Stokes no vale. Habría que hacerlo utilizando unas ecuaciones no lineales mucho más complicadas, que no voy a mostrar, no tiene mucho sentido. Hay que resolverlas numéricamente y se pueden resolver. O sea, el resultado en realidad es que las distancias todavía son más chicas, entre 30 centímetros y 3 metros y medio, ¿vale? Para gotitas de 160 micrómetros o de 1 milímetro. Y bueno, tardan 4 segundos. Por curiosidad, pues nos dibujamos la distancia contra el diámetro, o sea, en función de los distintos diámetros que podían tener y a ver hasta dónde podían llegar la distancia recorrida. Y como veis, pues bueno, desde el medio metro hay un montón que llega, digamos, lejos, ¿vale? Hay unos vídeos que podéis ver que hemos hecho nosotros en la simulación, los podéis ver desde la página web nuestra, que es esta que está aquí debajo, ¿vale? En otras palabras, podemos mejorar un poco, pero si somos también realistas, no hemos tenido en cuenta la evaporación y resulta que en muchísimos de los sitios, al estornudar o al toser, digamos, las gotitas directamente, las gotitas, no los filamentos, no caen, no llegan ni siquiera al suelo, o sea, evaporan por el camino. Hay unos estudios de Wells a principios del siglo XX muy detallados sobre el tema, ¿vale? Por otro lado, si disminuye mucho el diámetro, entonces las gotitas empiezan a ser cada vez más pequeñas, por ejemplo, evaporándose y terminan siendo aerosoles. Y si son aerosoles, esto cambia. ¿Por qué? Porque en vez de tener el movimiento, la dinámica de fluidos esta que os he enseñado, se convierte en una dinámica del movimiento browniano, que es muchísimo más compleja y en particular hace que puedan estar suspendidas en el aire muchísimo más tiempo. Y recordar que el virus sigue activo. En particular, en el mismo artículo que mencioné antes, que no enseña las gráficas, en el aire se mantiene hasta unas 3 horas activo.
De hecho, no incluimos el aire por dos razones. En lo primero que os conté fue porque en aquel momento se consideraba que por aerosoles no había transmisión y en segundo lugar los datos eran, por llamarlo de una manera suave, lamentables, ¿vale? Así que la conclusión, viendo esto, que al estornudar o al toser o al respirar se mantienen delante nuestra, pues ojo, conviene mantener una distancia de seguridad, conviene ventilar las habitaciones, por supuesto, lavate la mano y usa mascarilla, especialmente en los interiores, ¿vale? Bueno, por aquí, ¿me escucháis por ahí fuera? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me escucháis o no? Vale, Sí, genial. sí. Porque a veces eso es lo que me pasa, a veces como no veo las caras, se me va la conexión, estoy hablando solo. Pues vamos a seguir. Esas son las dos primeras cosas que hicimos, nos parecieron curiosas, una manera de justificar. Decía mi amigo Paco Esteban que las matemáticas hacían rigurosas las cosas, la gente le gustaban las matemáticas, pero las matemáticas hay que usarlas bien. Entonces ahora en esta segunda parte, ¿eh? voy a contaros otras cosas que hemos hecho. Por ejemplo, este lo hemos titulado Empaquetando a los alumnos en las aulas y tiene mucho que ver con lo que pasó en la famosa desescalada. Ahora, palabra tabú que no se quiere hablar de ella, es más bien tomar flexibilización de medidas, le están llamando ahora por el trauma que supuso. ¿Por qué? Eh, acordaréis que en el verano empezaron a decidir cómo iba a ser el nuevo curso. Por ejemplo, si los colegios abren, si cierran, si bajan las ratios, si suben, si no. En Andalucía ya sabemos lo que hacemos porque estamos en Andalucía, no lo voy a contar, pero una pregunta que surgió de manera natural fue, oye, ¿hay alguna manera de empaquetar a los alumnos en las aulas? O sea, de colocarlos de la manera más óptima posible. Bueno, pues sí. Antes de deciros cómo, pues esto conviene saber que el problema de empaquetamiento es muy antiguo, ¿vale? De hecho, ya hay en escritos latinos, hay referencias a que el empaquetamiento en el plano hexagonal es el mejor. Ahora vamos a ver una figura donde se ve mucho mejor, ¿vale? Y de hecho está el famoso problema de Kepler, que es cómo empaquetar de forma más eficiente las balas de cañón, ¿vale? Eso es un problema que le plantearon a Kepler, se lo planteó el ayudante de un almirante inglés, ¿vale? Porque la idea era que como los fruteros y como lo hacían los marinos de los tiempos memoriales, este empaquetamiento que veis aquí, pues es la mejor forma de empaquetar, digamos, bolas, ¿vale? De hecho, en un libro magnífico, del cual son coautores dos profesores, bueno, en su momento eran dos profesores de la Universidad de Almería, precisamente, de la Facultad de Informática, Leo Casado y Inmaculada García. Inmaculada está ahora, por lo que he visto, en Málaga. Cuentan que incluso el empaquetamiento aparece en el Bosco. Si miráis, la próxima vez que miráis el del Jardín de las Delicias, aquí prácticamente yo casi ni lo veo, así que vosotros probablemente tampoco, pero si hacemos un zoom muy grande, se ve que aquí hay un círculo y aquí están empaquetados círculos en círculos, ¿vale? Hay una historia en castellano del problema de la conjetura de Kepler muy chula, de Pedro Miana y Natalia Romero, que ponéis esto en internet y podéis descargaros el PDF, ¿vale? Entonces, la cuestión matemática es la siguiente. A mí lo que me interesa es saber cómo voy a distribuir, digamos, a alumnos o si queréis, pues círculos en el plano. Bueno, en el caso de dos dimensiones, que es bastante más sencillo, Lagrange probó que si los círculos estaban sobre una red, eso significa que tenían cierto orden, ¿vale? Pues el empaquetamiento hexagonal, o sea, el de los panales de abeja precisamente es el mejor. Y para determinar eso hay algo que se llama la densidad de empaquetamiento, que lo que dice es el cociente, digamos, si miráis esta área de hexágono, pues lo que tenéis que mirar es comparar las bolas, cuán densas son. O sea, tenéis que dividir el número que hay de áreas de bolas dividido entre el área del hexágono. ¿Vale? Estos son los dos más típicos y además los dos más normales. Estos son muy fáciles de implementar porque fijaos que lo que ponéis es una hilera y encima entre dos bolas pues, colocáis una. Y aquí es una sobre cada una de ellas. ¿Vale? O sea, esos son muy fáciles de hacer. De hecho, estos son líneas que se ven claramente. Estos son líneas, digamos, directamente verticales.
¿vale? El empaquetamiento, la densidad en este caso es muy fácil de calcular, es este número, ¿vale? Que es 0,9 y en este caso es bastante peor, es menos de 0,8, ¿vale? Bueno, la pregunta es, pero ¿y si no hay orden? O sea, no voy a entrar en lo del tema de la red, o lo mucho mejor, si lo que tenemos no es el plano entero, sino un recinto determinado, por ejemplo, un cuadrado, o sea, queremos distribuir círculos en un cuadrado, o círculos en un triángulo, un rectángulo, o en un propio círculo, como en Jardín de las Delicias. Bueno, este problema de optimización es tremendamente complejo, ¿vale? O sea, el enunciado matemático sería más o menos así. ¿Cuál es la mejor manera de empaquetar n círculos iguales en un cuadrado de dimensiones dadas sin que se superpongan? Y de forma que, que el radio de los mismos sea lo más grande posible. O sea, se pueden tocar pero no superponer. Equivalentemente, ¿cuántos círculos podemos empaquetar en el cuadrado de forma que la distancia entre sus centros sea mayor o igual que la distancia fijada de antemano? Si pensamos que en el centro hay un alumno, pues es la mejor manera de colocarlo. Las aulas suelen ser cuadrados o rectangulares, ¿vale? Esto es tremendamente complicado. De hecho, tienen soluciones raras. Por ejemplo, aquí tenéis el empaquetamiento de 7, aquí tenéis el empaquetamiento de 8 y aquí el empaquetamiento de 9. Por ejemplo, en el de 7 este círculo está rojo porque tiene infinitas soluciones. Esta es la mejor solución que os da con 8 y la de 9 precisamente es el empaquetamiento cuadrático. El problema no se sabe resolver analíticamente, es un problema tremendamente difícil, pero por ejemplo en esta página web podéis descargaros los datos para poder resolverlo hasta n del orden de 10 a la 4, o sea 10.000, que no está mal, ¿vale? Y las aplicaciones son inmensas. Por ejemplo, una de las que más se habla por los tiempos que corren es distribuir las antenas repetidoras de teléfonos móviles, pero por supuesto que también nos vale para distribuir a los alumnos en un aula. Ejemplo, ¿cómo colocar 25, 26 y 27 círculos, por ejemplo, en un cuadrado de lado 1? Pues aquí tenéis la solución, ¿vale? Los 25, la mejor forma de ponerlo es de forma, digamos, en la distribución cuadrática, ¿vale? De hecho, la distancia entre los centros es de 0,2, ¿vale? O sea, podéis poner bolas de diámetro 0,2. Si ponéis 26, fijaos que, en fin, cambia muchísimo la distribución. Es casi también 0,2, 0,193. Y con 27, fijaos que se parece mucho a la hexagonal. Digo, se parece, ¿eh? No es exactamente igual. De hecho, el simple hecho de tener una bola más, fijaos que cambia tremendamente la distribución. Las distancias no cambian demasiado. Hay una diferencia de menos del 5% entre la de colocar a 25 o la de colocar a 27. Si somos prácticos y tenemos que colocar, tendríamos que colocar, por ejemplo, las bolas, 26 bolas, fijaos, esto es tremendamente complicado de colocar, porque hay que, o sea, cada una casi parece que están al azar. No es así, pero casi. Aquí se parecen como si fuera hexagonal, pero por aquí hay un lío tremendo. ¿Vale? Así que estas dos son, digamos, las más sencillas porque esta es directamente el empaquetamiento cuadrático y esta es hexagonal. Fijaos que si sabéis este valor, pues esencialmente trazáis una recta y tenéis todos los demás, sabiendo la distancia. ¿Lo veis? O sea que es más o menos muy sencilla de implementar. ¿Vale? Pero si somos rigurosos, esto no resuelve el problema, porque los centros, si quiero colocar a los alumnos pueden tener su silla pegada a la pared, y aquí no. ¿Vale? Entonces, para mostraros cómo se puede resolver usando lo anterior, pues voy a enseñar simplemente una manera. Imaginad que tenemos la distancia, que tenemos el cuadrado de orden 1 y queremos que la distancia sea al menos de 0,2. O sea, como en el caso de 25 círculos que vimos antes. ¿Qué es lo que hago? Pues lo primero que hago es coger y aumentar en 0,2 mi cuadrado. Antes era de 1, pues ahora pues lo pongo de 1,2. ¿Vale? A continuación, ¿qué es lo que hago? Pues para la distancia 1,2 aplico el algoritmo, el que describen en la página web que os dije, bajéis los datos, y descubrís que, por ejemplo, en este caso 1,2 podéis colocar a 36 bolas a una distancia de 0,2.
¿vale? Pues, ¿qué hacéis a continuación? Pues a continuación, si queréis una distancia de 0,2, conseguís las 36, pues reducís 0,1 por cada una de las esquinas, recortáis y ¿qué tenéis? A vuestro cuadrado de 1,1, pues donde ahora tenéis distribuidos que los centros, ¿vale? Pues ya está. Resulta que habéis pasado de 36 de 25 centros a 36, o sea que es muchísimo más. Y por lo supuesto, optimizáis el área donde tenéis, ¿vale? Bueno, lo mismo se puede hacer si quieres ahora más cantidad, por ejemplo, 36, que es el señalante 37 y 39, y solo mostraros que otra vez 39 casi es la hexagonal, esa es muy fácil de implementar, pero esto es complicado, habría que amarrar los pupitres, porque a la primera todos estos de aquí se descolocan, ¿vale? Para los rectángulos, que normalmente las clases son rectangulares, el procedimiento es similar, pero es un poco más complicado porque, claro, al no ser iguales los lados, la cuestión se complica. Pero bueno, la solución también la tenéis aquí y es fácil es fácil de adaptar el programa al caso rectangular. De hecho, yo lo he hecho con las clases de algunas escuelas e institutos. Y ahora bien, ¿cómo esto lo usamos en las clases? Pues muy fácil. Por ejemplo, el Real Decreto del 132 del 2010 establece el tamaño y ratio de alumnos por aula. Por ejemplo, se establece que tiene que haber 1,5 metros cuadrados por alumno, y la ratio máxima en primaria es 25, 30 en la ESO y 35 en bachillerato. No tengo que deciros, no hace falta que os diga que en muchísimos colegios e institutos esto se incumple, ¿vale? Por ejemplo, si fijamos una distancia, la famosa distancia de seguridad de 1,5 metros, ¿vale? Y de un aula de 25 metros cuadrados, esas aulas, algunas aulas de colegio de primaria que conozco yo son así, solo se pueden colocar a 18. Esta es la distribución A. Y en un aula de 37,5 metros cuadrados, pues se pueden colocar 25, ¿vale? Esta es un aula típica de primaria, al menos aquí en el barrio donde yo vivo, y esta es un área típica de bachillerato. ¿Vale? O sea que miréis los números que me quedan. Por supuesto que si queréis, ponéis a 25 alumnos en 25 metros cuadrados, pero la distancia entonces va a ser 1,3 metros. Y si ponéis 35 estudiantes en un aula de 37 metros, 37,5 es 1,3. Pero la distribución que me queda es impracticable, porque es de las del tipo raro, esas que os enseñé antes, y entonces habría que poner una de 36, que sería un poquito menos. Bueno, 1,29, 1,27, al final es lo mismo. Ojo, esta cuenta es muy matemática, está muy bien, puede ayudar a poner a los alumnos, está estupendo, pero hay que tener en cuenta una cosa, es que esta cuenta está hecha con el área útil. Recordad que en las clases también hay mesas de profesor, hay una pizarra, hay que dejar distancia. Entonces, para que se cumplieran las distancias de seguridad, pues habría que tener aulas grandes o haber bajado la ratio, cosa que no se ha hecho. ¿Vale? Bueno, vamos ahora a lo próximo que os quiero contar. Sobre todo después del verano, cuando se unificó más o menos la manera de contar los contagios, ¿vale? Porque al principio era un caos, pues empezaron a inundarnos todos los días, bueno, y a día de hoy también, el número de contagios que se publica día a día. Tantos contagios, tantos estos, tantos aquellos, en fin. Entonces la pregunta natural que uno se hace es cuán fiables son esos datos, o sea, cuánto, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo así como en septiembre nos contaban los datos diarios. Y en determinado momento empezaron a decir algo, no sé si recordáis, del tipo, o sea, ha habido 13.000 casos nuevos y 7.000 en las últimas 24 horas. Entonces, eso a priori parecía una locura. ¿Cómo que 14.000 nuevos y 7.000 en las últimas 24 horas? Claro, el problema es que los números eh, del último día no están bien. ¿Y por qué? La respuesta es trivial. Es decir, si los datos que se consideran fiables son los datos que son, digamos, los casos a los que se le ha hecho una prueba
una prueba diagnóstica de infección activa, alguna de las razonables, por ejemplo, una PCR o de las antígenos razonables. Entonces, si no tenés esas pruebas, eso no se cuenta. Pero claro, si vas a hacer las pruebas, necesitáis tiempo. O sea, un poquito de tiempo al menos necesitáis. Es decir, hay que tomar las muestras, hay que llevarlas al laboratorio, hay que mirar los resultados y luego hay que comunicarlos a las autoridades. Así que 100% que hay un retraso, ¿vale? O sea, hay un retraso y se necesita un tiempo. Ahora la pregunta es cuánto, ¿vale? Entonces, lo que nos propusimos fue, bueno, ¿y cuánto tiempo se necesita? Bueno, pues vamos a ver en el caso de la Junta de Andalucía, que publica diariamente los datos. Una página web que, por supuesto, yo creo que se asume que son fiables, o sea, que ponen todos los datos, o sea, todos los resultados de las pruebas diagnósticas que hacen y que recopilan, ¿vale? Entonces, para que la cosa sea más sencilla, vamos a usar una notación que sea la siguiente. O sea, voy a denotar por E el número de contagiados de un día D, ¿vale? Pero publicado otro día de P. Para que las cosas queden más claras, por el ejemplo que voy a enseñaros es, por ejemplo, N2810, 2910 significa que voy a mirar el número de contagiados el día 28 de octubre, ¿vale? Usando los datos que se han publicado el día 29 de octubre, o sea, el día anterior, el día después, ¿vale? Y si ahora miro N2810 911, lo que voy a hacer es mirar el número de contagios de ese mismo día, o sea, del 28 de octubre, pero con los datos que se han actualizado un tiempo después. En este caso, el 9 por ejemplo, el 9 de noviembre, ¿vale? Bueno, si yo cojo los datos crudos tal cual están, por ejemplo, y los voy a dibujar aquí entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre precisamente, ¿vale? Bueno, aquí tendría que ser el 10 de noviembre, perdonad. Están publicados el 10 de noviembre. Aquí era 10, no 9. Siempre hay una errata al menos, por supuesto. ¿Qué es lo que veo? Pues, por ejemplo, veo que hay una oscilación. Esto oscila. Si miráis un poquito de cuidado, cosa que no os pido ahora porque no vamos a estar 7 horas mirándolo, pues la oscilación es semanal. Los estos máximos se alcanzan cada 7 días. La causa no sé cuál es, no sé si es la manera de contar, no sé qué, no me acuerdo ni siquiera qué día toca, y sobre todo si miro hacia atrás, ¿vale? Lo que sí es verdad es que aquí se ve, tanto en la gráfica negra, que es Sevilla, y cuadrado Andalucía, lo siento por los de Almería, o sea, como yo estoy en Sevilla, pues he analizado los datos de Sevilla, que era lo que me tocaba más cerca, y los globales de nuestra comunidad, ¿vale? Pues lo que se ve es que hay una tendencia al alza, hasta en torno al 30 del 10. ¿Ve? Aquí hay un bajón, de aquí a aquí hay un bajón. Entonces, bueno, aparentemente disminuyen los contagios. Bueno, si somos un poco, digamos, quisquillosos, esta no es buena forma de contar, porque aquí esto es una cosa oscilante. Los datos diarios parecen que no son muy fiables y de hecho lo que se suele usar son los índices acumulados. De hecho, a día de hoy, el que más se usa es el índice acumulado en 14 días, ¿vale? Ese le voy a llamar el N14 y es como una especie de promedio, ¿vale? Entonces lo vamos a definir simplemente, pues sumo, dado el día de publicación, el día D, dado el día D, pues cojo y sumo los contagios que había desde el día D-13 hasta el D, o sea, los últimos 14 días hasta el día D. Y claro, mantengo el día que DP es el día que uso los datos del día que se publican. Puede ser el día después o puede ser 10 días después, ¿vale? Bueno, pues nada, hacemos lo mismo, pero lo mismo que os enseñé antes, y vemos la curva del índice del N14, en Sevilla y Andalucía, ¿vale? Oye, pues mirad, aquí está bajando, aquí está bajando. De hecho, en Sevilla está bajando un montón y en Andalucía está bajando. Entonces la pregunta es, ¿esto estará bien, no? Pues no, no está nada bien.
¿Por qué? Porque os repetí antes que los datos tardan unos días. Tardan unos días porque hay que esperar a que se recopilen y se publiquen. O sea, no es ninguna cuestión de conspiración de ningún gobierno, no, es que, eh, oye, que hay que hacerlo hoy, hay que hacerlo las analíticas, hay que hacerlo las pruebas, hay que llevarlas al laboratorio, hay que tener los resultados y luego eso hay que informarlo. O sea, eso no tarda, eso no son horas, desgraciadamente, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue hacer un estudio, ¿qué pasa si miramos esto después? Por ejemplo, vamos a mirar qué pasa entre el 27-10 y el 9-11, o qué pasó, por ejemplo, con los datos en rojo del día después, o sea, el día 10-11, pero vamos a mirar qué pasa un mes después. O sea, si miro lo mismo, los mismos datos, pero actualizados ya un mes después, o sea, ya tiene que haber tenido tiempo de de haber comunicado y haber encontrado todos los perdidos que hubiera por ahí en un mes más que suficiente. Pues esta es la gráfica que veis del índice acumulado. Esta es en Andalucía y esta es en, en Sevilla. Por ejemplo, en Sevilla se ve que la disminución en rojo era lo que enseñé en la gráfica antes, pues no es tan, está disminuyendo, pero no es tan, o sea, no es tan, digamos, pronunciada la caída. Sin embargo, en Andalucía en general no solo es que no estuviera disminuyendo, es que seguía aumentando. Con lo cual hay que tener mucho cuidado, porque claro, si esto estaba aumentando, automáticamente significa que todavía no se había contenido la ola a nivel de la comunidad autónoma. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, el desfasaje en el tiempo hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuántos días necesitamos? Bueno, pues ahora es una cuestión de decidir. Por ejemplo, si nos hacemos el estudio del error relativo que se comete, si usamos el último día, o sea, si usamos los datos del día anterior con, por ejemplo, un mes después, cuando ya consideramos todo consolidado, ¿vale? Y me fijo un 3% de error, ¿vale? Aquí podéis definir lo que queráis, a mí me parece un 3% razonable, pues necesitamos unos 5 días. Debo decir que he usado estos datos porque están bien consolidados y fue lo que escribí en su día, ¿vale? Pero yo llevo estudiando, mirando estos números y tengo los datos en mi ordenador desde septiembre, ¿vale? O sea, desde septiembre y todavía lo sigo haciendo. Y esta vez, en el último día, fijaos, ha habido en torno a 12% de error. Bueno, yo he llegado días que he tenido más de 25% de error. Depende de muchas cosas. Ha habido, sobre todo cuando hay muchos casos. ¿Vale? Un ejemplo revelador que quiero enseñaros para luego ir a otra cosa, es que si el 2 de marzo la Junta de Andalucía en la página que tiene, que es magnífica, pues tiene su tablita que podéis mirar. Entonces, como lo publicaron el 2 de marzo, corresponden a los datos que habían recabado y comunicado el 1 de marzo. ¿Vale? Entonces, en Sevilla el índice acumulado es 153 y en Andalucía 161. Bueno, pues si lo calculamos, lo he calculado hoy por la mañana, ¿vale? Con los datos, esperé hasta casi última hora, pero no habían sacado todavía los nuevos, son los datos del 4 de marzo, o sea, los del día 3, o sea, 2 días después, ¿vale? Solo haber esperado 2 días hace que los 153 de Sevilla hayan pasado a 161 y que los 161 hayan pasado a 167, ¿vale? O sea, si esperáis los 5 días, estos números aumentan un poco más. Es decir, yo me cansé muchísimas veces de ver en la segunda ola, sobre todo en la segunda ola, hablando de que están bajando los índices en la prensa y era totalmente falso. O sea, todavía faltaban varios días y de hecho los que he enseñado anterior corresponden casi al pico de la segunda ola. ¿Vale? Bueno, o sea que necesitamos unos días, ¿vale? Necesitamos 5 días, por ejemplo, en torno a 5 días para un margen de error del 3%. Y esto, pues o sea, mi afirmación es que las autoridades sanitarias y políticas, y especialmente los medios de comunicación, pues deberían tener esto en cuenta y no usar el último dato oficial. O sea, los medios de comunicación siempre lo único que hacen es el último dato oficial. Nunca hacen otra cosa. Yo todavía no he descubierto que no se corresponde. De hecho, cogen directamente el último dato que hay de la tablita de la Junta. De hecho, el 22 de octubre, el Ministerio de Sanidad pues, publicó el famoso documento de actuaciones de respuesta coordinada,
donde explica explícitamente que los índices acumulados deben calcularse con datos consolidados, sustrayendo los días en que dicha consolidación se considera insuficiente. Y en el caso de Andalucía son unos 5 días. O sea, con 5 días tenemos un margen razonable. ¿Vale? Bueno, y una pregunta inmediata. ¿Y cómo podemos usar todo esto? ¿Cómo podemos usar todo esto? ¿Sirve para algo? Pues yo voy a poner un ejemplo muy reciente. Vamos a calcular, por ejemplo, la velocidad de crecimiento de la ola, la famosa ola de contagio. ¿Vamos? Imaginad que viajamos en el tiempo hasta el 22 de enero. Aquí os presento la curva. El 22 de enero, el último día que tengo datos es el 21 de enero. Si quiero calcular velocidad, pues bueno, nada, calculo velocidad, es una derivada, todos los matemáticos lo saben. Pero estos son puntitos, así que derivada nada. Así que lo que voy a hacer es calcular la velocidad media. Tan pronto tengo la velocidad media, tengo que definir un intervalo, y este intervalo, la cuestión es que cojo. O yo tengo el intervalo más pequeño que puedo coger es 1, porque tengo datos de día a día, o por ejemplo 7, o a saber. Bueno, esto es una decisión que hay que tomar. Si cogéis 1, no tiene mucho sentido. Eso yo lo tengo mejor explicado con todo detalle en la entrada del blog. Pero sí voy a coger 7. ¿Y por qué voy a coger 7? Porque el periodo de incubación del virus es 14 días esencialmente, y 7, digamos, ahora os voy a enseñar que funciona muy bien, o sea, que me va a dar muy bien. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En 7 días, con los datos de 7 días, lo que voy a hacer es aproximar esos datos con una recta. Vais a ver que la aproximación es buenísima, y si tengo una recta, pues la pendiente de la recta me da una estimación muy buena de la velocidad. Ya saben los matemáticos que la pendiente de la recta tangente, pues es el significado geométrico de la derivada, justamente la velocidad. ¿Vale? La pregunta es, ¿cuándo comenzar? Bueno, la decisión de comenzar fue empezar a medir la velocidad de la ola justo cuando el día antes de que alcance los 250 casos. ¿Por qué? Porque los 250 casos es el número crítico a la hora de hablar del índice N14. Es cuando entramos, digamos, en pánico, por llamarle de alguna manera. ¿Vale? Bueno, aquí os pongo, por ejemplo, la segunda ola y la tercera ola, ¿vale? Aquí tenéis las dos, la correlación es 0.98, 99, no la he puesto aquí, ¿vale? La primera ola empieza el 8 de octubre, la tercera ola fue esencialmente el 6 de enero, ¿vale? Y vais a ver que la pendiente en el caso de la segunda ola era 7,4 y la de la Andalucía era 35. En Sevilla es algo parecido, o sea, esto es casi 5 veces más rápido que la segunda, y en Sevilla era casi 4 veces más rápido que la tercera. O sea, había que tomar medidas, sin ninguna duda. En particular, recordad que estamos en el tiempo, habíamos bajado el día 15, pues se acordaron nuevas medidas, eso fue un viernes, que entraron en vigor el 17, y algunos pues habéis visto este cartelito por ahí. ¿Vale? Bueno, la cuestión es, ¿y durante cuánto tiempo? ¿Estas medidas cuánto van a durar? Bueno, pues vamos a esperar una semana a ver qué pasa. Ahora imaginamos que nos reunimos el día 22, o sea, una semana, el 15 más 7, 22, el viernes 22, a ver qué vamos a hacer. ¿Vamos a aplicar o no nuevas medidas? ¿Vamos a suavizar? ¿Cómo va la cosa? Pregunta obvia. ¿Han surtido efecto las medidas que teníamos? ¿Se ha logrado frenar el crecimiento? Porque claro, si sigue disparado así. Bueno, si usamos los datos del día 22 en bruto, así, sin pensar, lo que nos queda es que la velocidad de Andalucía, de crecimiento de Andalucía es 32 y Sevilla es 25. Para la última semana, o sea, después de que hemos aplicado las medidas que os enseñé antes. Oh, la velocidad está bajando. Bien, eso ya significa un momento. ¿Cómo que bajando? Recordad que no podemos fiarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos un tiempo, ¿vale? Y justamente del 15 al 21 hay menos, o sea, son 7 días. O sea, no puedo, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Como nosotros tenemos los datos publicados el día 22, pues vamos a irnos 10 días antes. Por ejemplo, entre el 4 y el 10. Estos son pasados 10 días, es el doble de lo que yo decidí que era el régimen tolerable del 3%. ¿Vale? Entonces, si lo calculáis, pues aquí os quedan los errores que se ha cometido. O sea, si hubiésemos usado los datos del día 4, usando los datos del día 10, pues los errores van aumentando. Esto es el error del día 4. El último día hay un error bastante grande.
Es decir, si me quedo con el último día, los datos del día 11, el día 10 hubiese cometido un error del 14% en Andalucía y del 20% en Sevilla. Pero lo que voy a hacer, vamos a suponer que estos errores van a ser esencialmente los mismos que voy a tener la otra semana. Entonces lo que voy a hacer es corregir mis datos de esos días, que son aquí, pues con su error, pues digamos los corrijo, ¿eh? Doy una estimación nueva teniendo en cuenta que este puede ser el error. ¿Y qué descubro? Que de los 31 paso a 49 y de los 25 paso a 46. Si tengo en cuenta que antes tenía 34 y 42, pues yo diría que no estamos nada bien. O sea, que sigue subiendo la cosa. Por supuesto que esto es una estimación. Así que la pregunta es, ¿cuánto nos hemos equivocado? Eso no lo puedo tomar, la decisión no la puedo tomar ese día, ¿vale? Pero sí puedo mirar lo que pasa después. Así que lo que he hecho es, con los datos del 2 de marzo, voy a mirar cuáles son las velocidades que me han dado. Y fijaos lo que ocurre. Si hubiese hecho la cuenta el día 22 con los datos del 22, o sea, el día que estoy en la reunión sentado, que me dio 31, mi estimación fue de 49, ¿vale? Pero si uso los datos del 2, o sea, de hace 2 días, que me va a decir la verdad, fijaos que me da 47, casi lo que estimé. Y en el caso de Sevilla, de 25 pasé a 46 y eso me da casi 40 con los datos digamos, de esta semana. Eso significa que si usamos los datos del día 22, podemos tomar las medidas teniendo un error de un 33% por defecto y un 35% por defecto en Sevilla. Mientras que si usamos los datos corregidos, o sea, estimados, lo que vamos a tener es un 3% de exceso y un 16% de exceso. Pero ojo, que estamos hablando de ¿qué? De una enfermedad contagiosa que está matando a miles de personas. Con lo cual, desde mi punto de vista, es mejor tener un pequeño error por exceso que un tremendo error por defecto a la hora de tomar las medidas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, eh, con esto os cuento las cosas más que me parecen más relevantes de las que hemos hecho y en el poquito tiempo que me queda, que no sé cuánto me vais a dejar, me gustaría simplemente comentar un pequeño modelo que hizo eco en los medios, que es el modelo del MIT, que se conoce como Indoor Safety Guideline, o sea, una guía para la seguridad interior, ¿vale? Sobre todo salieron en Antena 3, en varios periódicos, vídeos chulísimos, diciendo cuántas personas podíamos cenar juntos en Nochebuena y en Nochevieja sin infectarnos los unos a los otros. Bueno, el modelo es un modelo, llegar a él es complicado, pero el resultado final es una cota matemática que lo que nos dice es el tiempo de seguridad, que depende de todos estos parámetros que están aquí. N es el número de personas, mientras más personas, se supone que hay una persona que está infectada, eso es una sola, o sea, mientras más personas hay en una habitación, pues el tiempo de seguridad disminuye por razones obvias. Q es el volumen de aire por unidad de tiempo que expulsa una persona. Si estoy respirando normal, si estoy cantando, si estoy corriendo, o sea, pues esto va a aumentar. Mientras más tranquilo esté, este valor es más chico y el tiempo es más grande. P tiene que ver con la mascarilla, se llama el factor de penetración de la mascarilla. 1 si tengo un pedazo de mascarilla que no deja pasar nada, y 0 si no tengo mascarilla, ¿vale? Con lo cual, digamos que te contagia fijo. El volumen de la habitación, mientras más grande sea. Lambda es un parámetro que es la tasa de renovación de aire, ¿vale? Y C, que es la concentración de virus exhalado. Y un epsilon, que es la tolerancia. Bueno, a partir de ahí se hacen una serie de cuentas, se explican una serie de cosas, los medios de comunicación nos contaban cuántas horas. Bueno, en fin, esto no tiene ningún sentido. Si hacéis un análisis riguroso, que creedme que me lo hice, el modelo para leerlo es complicado porque el artículo que está es libre, no está publicado, o sea, no está publicado, no ha pasado la revisión por pares, como se suele decir, pero tiene todo el material disponible que lo podéis ver, ¿vale? Lo que te dice que es cualitativo, de cuantitativo nada, o sea, olvidado de las horas. Y os voy a comentar dos cosas simples al respecto. Una es, el parámetro CQ de que habla aquí no se tiene ni idea a día de hoy cómo funciona. Me acaban de mandar un artículo donde empiezan a tener una idea de cómo estimar esto que está aquí. O sea, no se sabe cuál es la concentración de virus exhalados por unidad de volumen al respirar, al correr, a lo que sea. No se sabe. Con lo cual, ellos lo estiman en función de cosas,
pero esas cosas que dicen no se han comprobado experimentalmente. Pero desde mi punto de vista lo peor es epsilon. Epsilon es una tolerancia. La tolerancia es algo típico en los modelos epidemiólogos, que lo que determina es como una probabilidad. O sea, si quiero tener más seguridad de que las cosas, de que la cosa vaya bien, el epsilon lo tengo que hacer, digamos, eh, más pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ellos ponían un ejemplo que es, en una residencia de ancianos, como son más vulnerables, tengo que correr menos riesgo, así que pongo epsilon igual a 0.01, con lo cual disminuyo en 10 el tiempo, disminuyo en 100 el tiempo. Y si no, pues siempre lo consideraban 0,1. O sea, si la gente es más vulnerable, donde van a estar, pues entonces divido por 10 el tiempo. Eso a mí personalmente no me parece muy serio. De hecho, a ese respecto tengo que comentar que, bueno, qué aportan las matemáticas en esta historia del COVID? O sea, eh, vuestros compañeros de gabinete de prensa me hicieron esa pregunta y cuán importantes son las matemáticas, y me gustaría simplemente terminar esta charla con unas consideraciones muy generales, ¿vale? Que son las siguientes. O sea, los modelos matemáticos lo que dan son soporte teórico, especialmente de los modelos epidemiólogos, ¿vale? Cuando hablo de modelo, hay que tener en cuenta que un modelo matemático es una aproximación a la realidad. O sea, el modelo no es la realidad es muchísimo más compleja que eso, ¿vale? Un modelo de propagación de un virus, como este, es tremendamente complicado. Hay que tener tal cantidad de cosas en cuenta y muchas de ellas no se saben. Por ejemplo, hasta hace muy poco no se determinó que una de las vías fundamental, si no la fundamental, es la de los aerosoles. Y eso determina mucho en el modelo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este tiene un problema extra que es los asintomáticos. Los asintomáticos, si no los pilla, están contagiando. ¿Cómo meter eso en el modelo? Pero no solo eso. En el modelo que os enseñé anterior, el del MID, el del tiempo, digamos, de seguridad en el interior, ¿vale? Para que tenga sentido, hay que contrastarlo. Es decir, habría que ver cómo se puede, o sea, cómo se puede medir ese tiempo o cómo se pueden medir al menos los parámetros que están allí, especialmente cuando el CQ que os dije, que no se tiene ni idea de cómo es. Y para eso hay que hacer experimentos, y no está la cosa como para hacer experimentos con personas. O sea, ¿quién está dispuesto a exponerse al virus? De hecho, ha salido hace poco en la prensa que se van a hacer los primeros experimentos, y esto no es ninguna broma, es en serio. Y de hecho, el más llamativo es en Marsella, que se van a hacer varios conciertos donde va a ir gente, que se van a hacer, donde se van a hacer, por supuesto, los test a la entrada y luego varios test, digamos, un par de veces después. Pero si hay alguien contagiado, se le va a permitir la entrada para hacer una especie. Bueno, ha habido toda una polémica porque, claro, es que estás expuesto al contagio. Es decir, si no tenemos un modelo para que funcione, para que pase a ser algo serio que podamos usar, tiene que ser contrastado mediante experimentos. Y eso requiere tiempo y eso requiere cierta ética, que es muy importante tenerla en cuenta, ¿vale? Lo que sin ninguna duda las matemáticas sí pueden ayudar muchísimo a la hora de hacer el análisis de datos y predicciones. Un ejemplo tan simple como el que os enseñé antes, vale la pena hacerlo. O sea, saber que se pueden tomar las decisiones o se deberían tomar las decisiones con conocimiento de causa, que los datos del último día no son los datos 100% correctos, que hay que tener cuidado. También hay grupos de investigación, en particular hay uno eh, eh, en Galicia que trabaja codo con el ministerio, que tiene un sistema de optimización de recursos que están usando para estimar y saber las capacidades de las UCI, etcétera. O sea, hay muchas cosas que sí se pueden hacer, ¿vale? Pero con respecto a los modelos hay que tener mucho cuidado porque los modelos, hasta que no pasen el escrutinio del experimento, no dejan de ser eso, modelos, ¿vale? Bueno, finalmente, pues por supuesto, para terminar, los agradecimientos políticamente correctos, pues gracias a, al equipo de la facultad por invitarme, especialmente a Juanjo por insistir, a todos los asistentes, pero también tengo que agradecer a mi hija, Sofía, que es la que ha diseñado y dibujado todos los dibujos que habéis visto en esta charla y los que están en la página web. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Renato. Ha sido una charla muy interesante y bueno, tiene una hija
muy buena dibujante. Si